Bueno, quería hablar de un tema muy interesante, que es cierta regla que tienen los superhéroes, más que nada en la actualidad. Bueno, no es que tienen, pero es algo de lo que se suele hablar mucho últimamente, y es esta regla de no matar. ¿Qué es la regla de no matar? Bueno, básicamente es no matar, ya está. Es la regla en la que un superhéroe no está dispuesto a tomar una vida con sus propias manos, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. Muchas veces es porque no se considera quién para hacer eso. Y bueno, noté que en los últimos meses, en los últimos tiempos, mucha gente considera que esto es algo que los superhéroes deben tener. Que si no, no son superhéroes y son algo más como antihéroes o así. Por supuesto, no todo el mundo piensa así, pero bueno, yo al menos vi mucha gente que piensa de esa manera. Así que quería hablar un poco de este tema y quería dar mi opinión personal respecto a eso. Quiero aclarar que no leí muchos cómics en mi vida, la verdad. Leí pocos, de hecho. Pero bueno, sí, muchas películas de superhéroes, vi series también. Y creo que más o menos me defiendo en este mundillo de superhéroes, así que voy a ir adelante con mi opinión. Bueno, me gustaría también, tipo, ir por personajes, por ciertos personajes. Superman, Batman, Capitán América y Iron Man. Creo que son los cuatro personajes de los que me gustaría hablar principalmente en este video. Bueno, primero voy a dar un poco de contexto y es que, según entiendo, desde los años 30 hasta los 70, 80 más o menos, por supuesto que el mundo del cómic era muy distinto a lo que es hoy en día. Los superhéroes eran muy distintos a lo que son hoy en día. Superman, de hecho, en los primeros cómics no podía volar, simplemente saltaba muy alto. Batman mataba con frecuencia, de hecho. Muchos personajes tenían características muy clásicas, muy antiguas, ¿no? Pero bueno, era muy interesante. Posteriormente, obviamente, se empezaron a hacer películas respecto a estos superhéroes, películas con no muy altos presupuestos ni nada, pero bueno, se empezó a popularizar el género de superhéroes. Salió, me gustaría recalcar sobre todo, Batman. Batman de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, ¿no? Creo que esa película fue un evento muy importante y, de hecho, en esa película Batman mata bastante. Tanto en esa como en Batman Returns, pues es un Batman que mata. Y ya posteriormente salieron que si X-Men, que si el Hombre Araña de Sam Raimi, que si Hulk, que si no sé qué. Y a partir del 2010 se empezó a popularizar la era Marvel, la era Avengers, ¿no? Con la primera Iron Man, con la ya mencionada Avengers, Capitán América, todo eso. Y ya hoy en día DC también se está levantando de una especie de ruina que tuvo con la nueva peli de Superman y tal. Y bueno, de hecho, en esa peli de Superman, en la nueva, que no vi, pero sí sé que hay una escena en la que Hawker se lleva a un chabón volando y está a punto de tirarlo, ¿no? Desde las alturas. Y el chabón le dice, hey, pero esto es algo que Superman no haría. Y Hawker le dice algo así como, pero yo no soy Superman. Y lo tira y lo deja morir. Bueno, creo que mucha gente criticó esta escena porque considera que, o sea, lo de Hawker estuvo re mal, o sea, what the fuck, ¿no? Y yo no entiendo por qué se quejan de eso. Si Hawker es una superheroína, simplemente tiene una moralidad distinta a Superman, tiene una ética distinta a Superman. Y es un personaje con un contexto muy distinto a Superman. Es una guerrera de nacimiento, ¿no? Algo así como la Mujer Maravilla. Bueno, yendo personaje por personaje, Superman, según entiendo en los cómics, no es que tiene una regla muy estricta de no matar, sino que supuestamente considera que cuando es muy necesario, dice, bueno, mato, ya está. Pero prefiere totalmente no hacerlo. Bueno, eso me parece algo interesante. Y mucha gente, de hecho, se quejó en Man of Steel, el hombre de acero, cuando Superman está enfrentándose a Zod, al general Zod, y bueno, el general Zod hace una estrategia muy, muy forro de, bueno,
tratar de matar a una familia con los rayos láser y obligar a Superman a dejar morir a esas personas o matarlo a él, ¿no? Al final Superman decide matarlo a él rompiéndole el cuello. Hubo mucha queja respecto a esa escena, tal. Y bueno, creo que eventos como ese habrán pasado en los cómics de igual manera, aunque sea una o dos veces, ¿no? Superman de hecho murió peleando contra Doomsday y lo mató. Así que... Pero bueno, otro personaje que es muy interesante respecto a esto es Batman. Que supuestamente Batman en los cómics tiene una regla muy estricta de no matar. A diferencia de Superman, Batman está totalmente negado a matar. No puede matar. Supuestamente es por el hecho de que si mata, no va a poder parar. Y se va a volver loco y se va a convertir en una especie de Joker, ¿no? Porque según él, pues está loco ya. Claro, acá hay un tema y es que... Sí, bueno, Batman no mata. ¿Pero acaso en los cómics viejos no mataba? ¿Acaso la versión de Michael Keaton no mata? ¿Acaso la versión de Christian Bale no llegó a matar a Harry Dent? ¿Acaso la versión de Ben Affleck, muy criticada, aunque es la única criticada por esto, no mata también? Pues sí. Entonces, ¿por qué criticar a una versión que mata, pero no criticar a los cómics viejos o a la versión de Michael Keaton o la versión de Christian Bale? Si la versión de Michael Keaton mataba mucho más seguido que la versión de Ben Affleck. Pero bueno, mucha gente considera que cuando un personaje cruza esa línea de matar, deja de ser un superhéroe. Porque los superhéroes tienen que representar ideales muy estrictos, tienen que ser totalmente luminosos, tienen que ser totalmente justicieros, no tienen que ser vengativos, no tienen que ser malvados en ningún momento, tienen que ser luz, tienen que ser todo positivismo, tienen que rescatar siempre gatitos de los árboles, todo. Y bueno, creo que eso está muy relacionado a que hoy en día está mucho esta moda de querer que las películas de superhéroes sean super clásicas, con trajes muy simples, con Batman usando calzoncillos. Bueno, eso ya es boludez para otro tema. La hablaré en otro video, no importa. Pero, ¿vos me vas a decir que Capitán América no es un superhéroe? ¿O que Iron Man no es un superhéroe? Por el simple hecho de que están dispuestos a matar, al menos de manera más seguida que Batman o Superman. O sea, que un chabón que dio su vida para salvar al universo no es un superhéroe. Me parece raro. O sea, bueno, hablemos ahora del Capitán América y de Iron Man. Tanto el Capitán como Iron Man son dos personajes que si la situación lo requiere, matan. Ojo, no es que van por la vida desollando cuellos, bañándose con la sangre. No, boludo, no. O sea, no. Pero que estén dispuestos a matar. O sea, moralmente hablando, puede que los hagan no muy buenas personas, pero en definitiva son mucho mejores personas que sus villanos, que sus enemigos, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta que estaban dispuestos a dar su vida por salvar al universo. Así que no me jodas. Pero bueno, son dos personajes que han llegado a matar. Y bastantes veces, ¿no? El Capitán América fue un héroe de guerra, fue alguien que mató. Ahora me vas a decir, no, bueno, pero un contexto de guerra es distinto. Bueno, todas las peleas de superhéroes contra villanos son guerra. Infinity War es una guerra. Endgame es una guerra. La Liga de la Justicia contra Darkseid es una guerra. Es una guerra por la vida de la Tierra, es una guerra por la vida del universo, ¿no? Entonces, a mí no me suena mucho esa excusa. Después, Iron Man también es un personaje que está dispuesto a matarlo. Chupa un huevo, te tira un misil y listo. Sí, la situación lo requiere, ¿no? En Iron Man 3, por ejemplo, Iron Man a un oponente ve que no puede derrotarlo de manera muy convencional, entonces decide, con el rayo del pecho que tiene acá, ¡pum!, atravesarle el pecho, el corazón y se muere ahí, listo. ¿Por qué? Porque no había otra manera de derrotarlo, chavos, ya está. Es la mejor solución que se le ocurre en ese momento y listo. Bueno, obviamente hay muchísimos personajes de los que se pueden hablar con este tema, ¿no? Que si Daredevil, que si el Hombre Araña, que tampoco está dispuesto a matar casi bajo ningún concepto, ha matado unas 2 o 3 veces nomás. Muchas veces se producen muertes de sus villanos, pero de manera accidental, ¿no? Que es el planeador del Duende Verde,
que si, bueno, no sé, cuando le tiró la bomba a Venom y Eddie saltó a la bomba en el Hombre Araña 3. Pero bueno, por ejemplo, en las películas ha llegado a matar. El Hombre Araña Andrew Garfield mata a Electro en el sorprendente Hombre Araña 2. Mata a Electro y lo hace de manera más o menos directa. ¿Pero por qué lo hace? Porque en ese momento, en una situación tan límite, no se le ocurre otra solución. Era una situación crítica y el chabón, lo mejor que se le ocurrió fue eso. Fue usar magnetismo para devolver la energía de Electro contra él y hacerlo sobrecargar y explotar. No había otra solución, fue lo mejor que se le ocurrió y listo. Y por mí está bien, o sea, era la mejor solución que tenía. A mí no me lastima porque mi personaje favorito es el Hombre Araña, pero no me lastima que en esa situación haya decidido matar. Porque fue solo en esa situación, una situación muy crítica. Tampoco quiero que el Hombre Araña ande desollando a los criminales. No, tampoco así, boludo. Pero si la situación lo requiere, ¿cuál es el problema? Ninguno. El chabón sigue siendo un héroe. Sigue siendo alguien que daría su vida 1000 veces con tal de salvar a una persona. Aunque sea. Y bueno, también está, qué sé yo, la Mujer Maravilla, que por supuesto la Mujer Maravilla está totalmente dispuesta a matar si la situación lo requiere, porque es una guerrera. Porque ha vivido guerra tras guerra tras guerra, ha vivido batallas. ¿Cuánta gente habrá tenido que matar en la isla Amazon? Pues muchísimos enemigos, ¿no? No soy un experto en la Mujer Maravilla, pero hasta yo soy consciente de eso, boludo. Entonces, creo que mucha gente quejándose de esto, de superhéroes matando, son simplemente gente que por moda quieren quedar bien con esta nueva visión clásica que hay de los superhéroes, toda colorida, toda rescatar gatitos de los árboles y tal. Y no es así, boludo. Pero bueno, por supuesto cada quien puede tener su opinión, yo respeto totalmente la opinión de esas personas. Y mi opinión respecto a este tema es que yo no quiero... O sea, a mí no me gusta que un personaje, que un superhéroe, mate por todos lados, que ande matando gente todo, porque ya no sería un superhéroe, ya sería un antihéroe. Y parece que es como muy delgada la línea entre superhéroe y antihéroe. Pero muchas veces el antihéroe como que no se ajusta a los ideales o a la figura de un superhéroe. No se trata solo de si mata criminales o no. Iron Man se ajusta mucho más a la figura de un superhéroe que Deadpool o que Ghost Rider. Porque yo no sé si Ghost Rider estaría totalmente dispuesto a dar su vida por salvar al universo. Iron Man sí. Pero de igual manera ambos son personajes que matan. Ghost Rider de manera mucho más seguida, ¿no? Entonces, más o menos esa es mi opinión respecto al tema. Si la situación lo requiere, no veo un problema con eso, sea el personaje que sea. Porque al final trato de interpretar de que cada versión de cada personaje puede tener su propio código, puede tener su propio comportamiento y puede decidir si matar o no. A mí no me va a molestar porque lo interpreto como una versión del personaje. Que el Batman de Ben Affleck mate, a mí no me molesta, pero a mucha gente sí. Y está bien, porque es una versión de Batman. No es todo Batman, son una versión. A mí hay versiones de Superman que me gustan y otras que no. Versiones de El Hombre Araña que me gustan y otras que no. Y no está mal eso. Al final son versiones. Cada versión puede tener su propia regla y cada versión puede decidir si matar o no. A mí no me molesta que el Superman de Henry Cavill haya matado. A mí no me molesta que el Batman de Michael Keaton haya matado. Lo que sí me molesta es que haya cierta hipocresía respecto a eso. Quejarse de que una versión de un superhéroe mate, pero que otra versión de ese mismo superhéroe no mate. Creo que lo mejor, en mi opinión, es interpretar a cada versión de un personaje como eso, como una versión. Como una versión que tiene su propio código, sus propias reglas. Así que nada, creo que esa es mi opinión respecto al tema. Capaz me fui mucho por las ramas, pero básicamente mi opinión es esa. No, yo no considero menos superhéroe a un superhéroe por matar, por estar dispuesto a matar. Porque al final todo lo demás en ese superhéroe se amolda más a la figura de un superhéroe que a la figura de un antihéroe, a la figura de un villano. Entonces yo trato de interpretarlo como
que el hecho de que haya versiones de Batman, de Iron Man, de Superman que maten, no los considero una falta de respeto porque son simplemente versiones. Y a mí me resulta interesante ver versiones de personajes que sean distintas a otras versiones. No me gusta que todos los Batman sean iguales. Me gusta que todos los Batman sean un poco distintos el uno del otro. Que tengan ciertas reglas distintas el uno del otro. Así que mi opinión es que no me molesta que un superhéroe mate, porque al final son eso, versiones. Así que nada, nos vemos.